Ya, voy a apagar sus audios de todo, ¿ya? Para poder grabar. Bien, alumnos, nuevamente, iniciamos, ¿no? Buenas noches con todos, nuevamente. Voy a compartir pantalla, nuestra sesión de aprendizaje del día de hoy. ¿Cuál es el tema que vamos a desarrollar? Hoy vamos a hacer la parte de la primera clase, lo que se refiere a introducción, alumnos, todo lo que es la parte de introducción. No sé cuántos participantes tenemos veintitantos, de casi 50 participantes. Bueno, ni la mitad, creo que es el 40 y tantos por ciento. Bien, alumnos, voy a hacer un poco resumido nada más, pero para que se lo vaya esto ya grabando y quedando a cada uno de ustedes, porque esto viene en el examen de la primera parte de nuestro curso, de la primera unidad. ¿Ya? Vamos a ver primero, alumnos, qué es la informática, ¿no? Nuestro curso, en forma general, es informática e internet, así se llama, en el primer ciclo. Y ahí en el segundo ciclo se llama ofimática, que viene a ser otro aplicativo. Dentro de este curso de informática e internet, vamos a ver qué es la informática, primeramente. De ahí veremos qué es las computadoras, qué es la computación, todos los puntos que vamos a tratar en la teoría del día de hoy. La informática, alumnos, es una ciencia que se encarga de estudiar todo el proceso o procesamiento de la información, ¿ya? Todo lo que es información. Por ejemplo, los documentos viene a ser la información, ¿no? Las imágenes, los videos, todo lo que nosotros visualizamos en pantalla dentro de un ordenador, ¿no? Las historias clínicas de los pacientes, ¿no? Los cuadros de información, los gráficos estadísticos, toda esa información, alumnos, se le llama la informática. Así, sean precisos, ¿no? Que la informática, ciencia que estudia o se encarga de toda la información que se ingresa al computador, ¿ya? Listo, para no estar comentando mucho teoría, ¿ya? ¿Correcto? Ahora, también tenemos por aquí, por ejemplo, algunos elementos que nuestro computador puede estar, nuestro computador tiene ciertos elementos que conforman a todo el sistema, ¿no? Entonces tiene distintos elementos. Aquí yo he hecho una mención de nuestro ordenador con todos sus dispositivos que pueden estar conectados al ordenador, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver, aquí, este es el CPU, ¿no? Este es el CPU, este es el monitor o pantalla, como lo llamamos, el teclado, ¿no? El teclado, el mouse, miren, tenemos unos iPads, también unos celulares tipo iPads, una impresora, una cámara digital, un libro electrónico, ¿no? Escáneres, micrófonos, cámaras, memorias, ¿no? Discos compactos, celulares inteligentes, proyectores, etcétera, ¿no? Y distintos elementos que pueden conformar al hardware. Todos estos elementos pertenecen a la parte del hardware, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, estos son los elementos que se pueden conectar a un ordenador. Y algunos, todos esos elementos. Memoria, disco duro, teclado, impresora, etcétera. Todos estos dispositivos que lo van a encontrar ahí en el modular. ¿Algunos? Sigamos. Vamos a ver un poquito acá lo que es el computador. ¿Qué es un computador? Generalmente, alumnos, encontramos diferentes tipos de computadoras, desde las más pequeñitas a las más grandes, ¿no? Pero ¿qué es una computadora? Una computadora, alumnos, es un dispositivo o una máquina electrónica que se encarga ¿de qué? De recibir grandes cantidades de información. Esa información las procesa, ¿no? Reportando o mostrando un resultado, ¿no? Acá la teoría dice, dispositivo electrónico capaz de recibir un conjunto de instrucciones y ejecutarlas bajo el control de un programa, recepcionándolo, transmitiéndolo, almacenándolo y combinando la información hasta el final obtener un resultado. Así es, alumnos. Entonces, prácticamente que es una computadora, es una máquina que se encarga de almacenar y procesar grandes cantidades de información, ¿no? Entonces, aquí vemos una computadora, alumnos, ¿no? Para que ustedes sepan, de repente, el profesor me dice, ¿qué tipo de computadora es esta, no? Podemos encontrar diversos tipos. Esta es una computadora de mesa, así se le llama, alumnos.
de mesa. Algunos también le llaman computadora de stock, ¿no? Así se le conoce, con nombre computadora de mesa o computadora de stock. ¿Por qué? Porque lo conforman un CPU, este es un CPU, este es un monitor, ¿no? Este es un teclado y un mouse, que son los elementos básicos para poder trabajar en una computadora, ¿no? Y hay otros tipos de computadoras que son más pequeños, que son las computadoras portátiles, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a entrar a un Google aquí, rapidito, para poder ver en pantalla otros modelos, ¿ya? Rápidamente, voy acá, por ejemplo, computadoras, laptops. Vamos a ver aquí. Y aquí voy a encontrar otros modelos de computadoras. Algunos le llamamos computadoras portátiles, otros le dicen computadora laptop, que es lo mismo, algunos, es lo mismo. ¿Por qué se le llaman computadoras portátiles? Porque usted lo puede desplazar a cualquier lugar de la casa. No es como una computadora de mesa que está en un lugar, sitio, fijo, seguro, ¿no? Claro que se puede mover, pero le va a pesar para que lo cambie de lugar. En cambio, la laptop usted simplemente lo puede llevar a cualquier lugar, ¿no? Esa es la diferencia de las computadoras laptop o portátiles, así se le dice, ¿no? Así es. Depende de las tecnologías, ¿no? Hay una diversidad de tipos de computadora de este modelo, una diversidad de 12ª generación, 11ª generación, 10ª generación, 9ª generación, una infinidad de modelos de marcas, de modelos para trabajar con computadoras. ¿Ok? ¿Listo? Seguimos, vamos a ver lo que es la computación. Ahora, ¿qué es la computación? Que es el curso que nosotros estamos aprendiendo a conocer. La computación, alumnos, es una ciencia que estudia dos grandes campos. Uno se llama hardware, aquí lo podemos ver, hardware, así hardware, hard, ¿no? Y otro se llama software, ¿no? Estos dos campos son lo que se encarga de estudiar la computación, ¿no? La parte hard significa parte dura, ¿no? Parte física, soft, parte suave, ¿no? Parte suave, que viene a ser los programas que lo vamos a estudiar. ¿Cómo funcionan, por ejemplo, cómo funciona una computadora? ¿No? ¿Cómo funciona una computadora? Aquí podemos observar, por ejemplo, en este esquema, a una persona, a un usuario, ¿no? Los usuarios somos nosotros. Los usuarios somos nosotros, los que manejamos el equipo. Una persona, que aprendemos a qué, que manejamos un equipo. A esa persona se le llama usuario, ¿no? Esa computadora para que funcione necesita esto, necesita hardware. Pero además de hardware también necesita software, ¿no? Software. Y sobre todo los datos o información. Todas las computadoras, alumnos, ya vienen con su software incorporado, ¿no? Que sirve para que puedan trabajar y funcionar, ¿no? Salvo que se dañe el software, ¿no? El software se puede dañar, en cualquier momento se puede dañar, no solamente el software, sino que también se puede dañar el hardware, ¿no? Se puede malograr, se puede quemar, porque son circuitos eléctricos, o sea, electrónicos, ¿no? Así es. Miren, por ejemplo, acá. Aquí vamos a ver lo que es el hardware ahora. Vamos a ver la parte que es el hardware, ¿no? El hardware, alumnos, es la parte física del computador. No solamente el computador, sino con todos sus componentes que nosotros podemos ver y tocar, ¿ya? Así es. Entonces el hardware es la computadora con todos sus dispositivos que se pueden conectar dentro de ella, ¿ya? El teclado, el mouse, la impresora, el escáner, el plotter, las cámaras, etcétera. Todo lo que se refiere a hardware, que es la parte física, que es la parte que puedo tocar, ¿no? Algunos le llaman la parte tangible, así se dice. Es la parte tangible del computador. Tangible quiere decir todo lo que se puede tocar y se puede ver, ¿ya? Como dice, es el soporte físico que contiene el procesador electrónico y sus elementos complementarios que reciben los programas y los datos, ¿no? Aquí podemos ver una computadora, ¿no? Una descripción de una computadora física, una computadora de stock o una computadora de mesa, en la cual aquí tenemos un equipo y sus partes, pues, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta cajita de color negro, podemos verlo que su nombre principal es case, así es, ¿no? Algunos lo confundimos con este nombre. Profesor, ese es mi CPU, dicen, ¿no? Mi CPU. No, pero en realidad esta cajita se llama case. Case. Es un término en inglés. Y aquí el monitor, ¿no? El monitor. No pantalla, porque la pantalla es lo que tú ves dentro aquí. Eso es la pantalla, ¿no?
Es igual nuestro televisor. Se malogra su pantalla. Se malogra la pantalla, pero no se malogra el televisor, ¿no? Sigue funcionando, sigue trabajando, pero no funciona la pantalla. Igual, monitor, y dentro del monitor está la pantalla. La impresora, otro dispositivo. La impresora, esta es una impresora tipo láser, más o menos, tipo láser. Y el teclado también tenemos aquí. Y el mouse, ¿no? O ratón. Entonces, estos son los elementos principales de una computadora, ¿no? La descripción física de una PC. Además, el hardware, alumnos, tiene distintos elementos que lo conforman. Por ejemplo, vamos a conocer primero las unidades de entrada dentro de los dispositivos. Entonces, el hardware está conformado por un conjunto de unidades, alumnos, de unidades. También se le llama dispositivos. Dispositivos. Entonces, encontramos tres dispositivos. ¿Ya? Acá están los tres. Entrada, proceso y salida. Quiere decir que el hardware está conformado por tres unidades fundamentales. Entrada, proceso y salida. ¿Por qué? Porque el hardware realiza estas tres actividades, estas tres tareas. Entrada, de ingresar, de llenar, de ingresar datos. Proceso, de procesar. Y salida, de visualizar información. Entonces, dentro de las unidades de entrada, ¿para qué sirven? ¿O quiénes lo conforman? ¿No? Letra A. Lo dice acá, letra A. Unidades de entrada. Dice, son los dispositivos mediante los cuales nosotros podemos ingresar datos al computador. Así es. Entonces, para eso nosotros tenemos un dispositivo principal que va a servir para que ustedes puedan introducir datos. Entonces, uno de ellos es el teclado, alumnos, aquí, el teclado. En el inglés se le pueden ustedes decir keyboard, keyboard o keyword, como lo pueden leer, ¿ya? Entonces, el teclado, alumnos, es la unidad más común, ¿no? El teclado es el dispositivo principal que nos permite ingresar datos a nuestro ordenador o computador, ¿ya? Pero no solamente también el teclado, también tenemos el ratón o mouse, también, que utilizamos con mucha frecuencia también para ingresar datos, para ejecutar órdenes en la computadora, etc. Como también tenemos otro dispositivo de entrada, que es el escáner, ¿no? Que es un capturador de imágenes. Hoy en día el escáner ya viene incorporado dentro de la misma impresora, ¿no? En las impresoras multifuncionales, así se le llama. ¿Por qué? Porque tienen tres sistemas: imprime, copia y escanea. Tienen tres funciones las impresoras ahora, ¿no? Salvo que compre una impresora de un solo sistema, simplemente para imprimir, ¿no? Además, también existen otros dispositivos o unidades de entrada. Por ejemplo, el micrófono, ¿no? También tenemos el micrófono, que son dispositivos también de entrada, ¿no? Así es. Entonces, ya sabemos que los dispositivos de entrada son, ¿quiénes? El teclado como unidad principal, ¿ya? Unidad principal. El mouse, ¿no? El mouse, el escáner, el micrófono, etcétera, ¿ya? Vamos a ver otra de las unidades, alumnos, ¿no? Otra de las unidades. Las unidades, dice, letra B, la unidad central de proceso, ¿no? Dice, la unidad central de proceso, más conocida como CPU, ¿no? CPU. Dice que es el componente principal de la computadora y su función básica es efectuar cálculos y procesar información. Claro, alumnos, ¿por qué? Porque el CPU, alumnos, viene a ser el cerebro. Déjenme mirar aquí un ratito en la imagen, aquí, en estas imágenes un ratito. Voy a escribir, por ejemplo, CPU, miren, CPU, y vamos a ver qué nos arroja las imágenes, ¿ya? Ya, miren, qué nos arroja las imágenes. En algunos momentos nos arroja estas figuritas, estos case, miren, estos case, ¿no? Case o cajas. Y en algunos momentos nos arroja otras figuritas, por ejemplo, aquí, mírenme, aquí, alumnos. Miren aquí estas figuritas. Este es el CPU, alumnos. Aquí hay otras figuritas, miren. Y aquí también está. Aquí también está, ¿ve? El CPU, alumnos, se llama procesador, ¿no? Son siglas, unidad central de proceso. Pero en sí, alumnos, el CPU viene a ser el cerebro. Es como nuestro cerebro acá, del ser humano, ¿no? Dentro de la cabeza. Igualito. O sea,
Dentro de la computadora tenemos un cerebro, y el cerebro se llama CPU. Y esta es la piecita que nosotros llamamos CPU, alumnos. Aquí ve. Aquí ve. Ahí hay dos procesadores distintos, dos CPU distintos, miren. Este es un CPU. Se llama AMD Ryzen, y este es otro CPU que se llama Intel Core i9. Estos son CPUs. Algunos CPUs hay de distintas marcas, de distintos diseños, distintos modelos. Así como vemos televisores, ¿no? Sony, Panasonic, LG, ¿no? Samsung, Michin, entonces una infinidad de televisores. Igual, en los CPUs también algunos hay varias marcas, varios modelos de CPU de cerebros, de computadoras. Por eso cada computadora tiene su CPU de acuerdo a su modelo, de acuerdo a su característica, de acuerdo a su tecnología. Eso varía. Eso es el CPU. Entonces el CPU es la parte importante. ¿Por qué? Porque prácticamente el CPU es el cerebro. Otro de los dispositivos, alumnos, de este proceso, ojo, sabemos que el CPU es el principal, ¿ah? El dispositivo principal de proceso es el CPU. No hay otro. Pero también existe otro dispositivo, el disco duro, que también es un dispositivo, ¿no?, de central de proceso. ¿Por qué? Porque en el disco duro se graba la información, se graba toda la información, ahí se almacena la información. Entonces también se le conoce como unidad central de proceso, ¿no? Vamos a ver el disco duro rápidamente, cómo son los discos duros. Miren, un disco duro, vamos a colocar acá un disco duro y vamos a poder ver aquí, miren, cómo son los discos duros. Ahora, hoy en día en la tecnología los discos duros han cambiado. Acá están, esos son los discos duros, alumnos, así son. ¿Ya? Así son. Son de metal, son metálicos. Son metálicos y son electrónicos. ¿Ya? Ahora, hay dos tipos de discos duros ahora. Los discos duros, por ejemplo, neomecánicos, ¿no? Los mecánicos. Entonces acá podemos colocar, ¿no? Discos duros, ¿no? Discos duros. Ahora tenemos los discos duros SSD, que es mucho más rápido, disco duro SSD. Vamos a poner un disco duro SSD, ¿no? Mucho más rápido, mucho más rápido. Estos son los discos duros, los más modernos. Estos chiquitos que están aquí a la parte izquierda. Este es más antiguo. Este que tiene con disco es más antiguo. Ahora simplemente son como unas tarjetitas nada más. ¿Ya? Los SSD. ¿Ya? Son los discos más rápidos ahora. No es como estos que son más pesados. Estos son mecánicos. Son mecánicos. ¿Ya? Y estos son a base de integrado, ya. Mucho más rápidos. ¿Ya? Entonces, igual, los discos duros también, lógicamente, podemos conseguirlo, ¿no? Eso se puede conseguir. Se consigue, eso, los discos duros, por ejemplo, uno puede comprar un disco duro más moderno, ¿no? De repente dice, profesor, mi máquina tiene disco duro mecánico antiguo. Entonces lo pueden comprar, lo pueden adaptar a un disco duro moderno. Un disco sólido se le llama, disco sólido. Los discos mecánicos ya son pocos en el mercado, pero todavía siguen trabajando, ¿no? Más los discos sólidos, que son mucho más rápidos. ¿Ya? Los discos duros. ¿Qué más? Otro dispositivo de proceso. Hemos visto el CPU, que es el principal. Hemos visto el disco duro. Y otro dispositivo también, alumnos, es la memoria de trabajo. La memoria de trabajo. Se le llama memoria RAM. Así se le llama, memoria RAM, que también es una unidad de central de proceso, ¿no? De una unidad de proceso, como dicen acá en la teoría. Las unidades de central de proceso. ¿Ya? La memoria RAM. ¿Pero qué es la memoria RAM? La memoria RAM es una memoria que almacena los datos, los programas en nuestro ordenador. Generalmente la memoria RAM es una memoria para trabajar, ¿ya? Miren, aquí vamos a poder ver una memoria RAM. Es como unas plaquitas. Miren, ahí vamos a ver las memorias. Esas son la memoria RAM. Así. Esto no lo podemos ver, alumnos, ¿ah? Porque estamos dentro. Ya no lo podemos ver porque está dentro del CPU. Dentro de la caja del CPU. Alumnos, esta es una memoria. Van a poder ver, por ejemplo, unos cheats, ¿no? Pegados dentro de la plaquita. Esos cheats vienen a ser la memoria, alumnos. Aquí ve, ¿no? Como un cheat. Estos son las memorias. Estas son las memorias. Esos chips. Prácticamente eso es un chip. La memoria RAM, alumnos, es una memoria que se utiliza para trabajar con los programas. ¿Ya? Se utiliza para trabajar con los programas.
Las memorias RAM pueden ser variables, pueden ser de 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, dependiendo, ¿ya? Pero sirven para que puedan trabajar. Sobre todo, ¿para qué? Para que los ordenadores sean más rápidos, ¿ya? Por eso hay máquinas que ustedes cuando compran una computadora dicen, voy a comprar mi computadora. ¿Cuánto de memoria RAM necesito? Normal, 8 GB de memoria RAM. Puedes ponerle 16, puedes ponerle 16, puedes ponerle 24, puedes ponerle 24, puedes ponerle 32, puedes ponerle 32. Mucho más memoria es mucho mejor. La máquina va a ser mucho más rápida, ¿no? Pero le decía hace un momento, siempre y cuando tenga un disco duro sólido, ya moderno, ya no un disco mecánico antiguo, ¿ya? Entonces, por eso que los computadores de estas nuevas tecnologías, ¿no? Modernas, tienen ese sistema, ¿ya? Ya no tienen un disco mecánico, que teníamos hace 10 o 15 años atrás, ¿no? Sino un disco sólido. Así es, ¿ya? Y vamos a ver también las unidades de salida, alumnos. Miren, las unidades de salida. Decíamos que el hardware tiene 3 unidades fundamentales: entrada, proceso y salida. ¿Qué son las unidades de salida? Las unidades de salida son las unidades en las cuales nosotros vamos a poder visualizar la información, alumnos. De repente de algún proceso, de repente de algún resultado, o información que quiera yo mostrar en pantalla, ¿no? Por eso se le llama salida. Y la unidad de salida, la fundamental aquí, alumnos, es el monitor, o sea, es la pantalla, ¿ya? Con la pantalla podemos ver toda la información. Por ejemplo, yo en este caso estoy en la sala de Zoom y ustedes están viendo mi pantalla, ¿no? Entonces, la unidad de salida. Dice, el monitor o display es la unidad fundamental para el operador del equipo o el usuario que pueda ver la información, ¿no? O que pueda mostrar la información. Así es, los monitores, ¿ya? Pero además del monitor, alumnos, también tenemos otro dispositivo, por ejemplo, la impresora, ¿no? Que también nos permite visualizar información, pero ya no en física, ya no en lógica, sino en física, ¿no? El monitor solamente nos muestra información lógica, de algún análisis, de algún resultado, de algún proceso, mientras la impresora ya no, nos muestra ya o nos obtiene en forma física, ¿no? O sea, la información en forma física, o sea, en hojas de papel, alumnos. Como también tenemos otros dispositivos, que son los parlantes, ¿no? Los parlantes, donde podemos escuchar, ¿no? En el caso de los auriculares, pues, los auriculares tienen dos elementos, ¿no? Son de entrada y son de salida. Porque hay veces alumnos pueden haber dispositivos que tengan doble, ¿no? Doble sistema. Por ejemplo, los auriculares. Yo puedo hablar, conversar y puedo escuchar, ¿no? O sea, es de entrada y es de salida, ¿no? Así es. Hay algunos dispositivos que tienen doble función, entrada y salida, ¿no? Sabemos que el hardware tiene tres unidades fundamentales, entrada, proceso y salida, pero hay algunos dispositivos que poseen esa capacidad, ¿no? Por ejemplo, las memorias USB, ¿no? Tienen doble capacidad, son de entrada y son de salida también, algunos. Así es. Ya. Muy bien. ¿Esto? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Cuántos estamos en sala? 20 y tantos, ¿no? 28. ¿Alguna pregunta, chicos? Antes de seguir. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta, Natsumi? ¿O Gledy? No, profesor. Ya, está todo claro. Ya, correcto. Ya, bueno, vamos a seguir compartiendo. Ya. Hemos estado viendo un poquito, seguimos viendo la parte de hardware, ¿ah? Seguimos viendo la parte de hardware. Ya, todavía no terminamos. Bien, vamos a ver ahora, dice las unidades o medios de almacenamiento. Ojo, unidades o medios de almacenamiento. Toda computadora, alumnos, tiene dos tipos de memorias. ¿Ya? Dos tipos de memorias, ya sean portátiles, sean de mesa, etcétera. ¿Ya? Dos tipos de memoria. Se llaman unidades o memorias internas. Una se llama ROM, la que vemos aquí, en este extremo izquierdo, ROM, así, ROM, y la otra se llama RAM, ¿ya? RAM y ROM, ¿ya? Estas dos memorias, alumnos, hacen posible también el funcionamiento del equipo,
¿ya? La memoria ROM, se dice que la memoria ROM es una memoria del sistema del computador. Es una memoria la que nos emite todos los mensajes en la computadora. Cuando ustedes prenden una computadora, encienden para trabajar, la computadora nos muestra letras, nos muestra una pantalla de información, ¿no? Y esa información va pasando, ¿no? Y el sistema va cargando. Lo que hace que el ordenador muestre toda esa información es la memoria ROM, ¿ya? Por eso se dice que la memoria ROM es la memoria que no se puede modificar. Es una memoria del sistema del computador, ¿ya? Eso viene incorporado automáticamente. No lo podemos modificar. Pero la memoria RAM, no. La memoria RAM tiene otra función, ¿ya? La memoria RAM tiene la función de ¿qué? De trabajar con los programas, de trabajar con nosotros, los usuarios, ¿no? Hacer que el trabajo vaya, por ejemplo, yo voy escribiendo, y todo lo que se va escribiendo aparece en la pantalla y se almacena en la memoria RAM. O sea, la memoria RAM no es para almacenar, simplemente es para trabajar, nada más, ¿ya? Es una memoria de almacenamiento, se dice temporal, ¿ya? Y el disco duro, bueno, el disco duro ya es un dispositivo que sirve para almacenar la información, pues. Este sí es un dispositivo para almacenar ya. Ahí sí ya podemos guardar la información, ¿no? Para asegurar. Una vez que se guardó, se puede ir la corriente eléctrica y todo lo que se ha guardado aparece aquí en el disco duro, pues. Así es. También tenemos medios de almacenamiento externos, algunos, miren. Y hoy en día casi ya no se utiliza mucho esto, ya no hay estos dispositivos. Hay algunos ordenadores que ya no lo tienen ya. Ya no hay ordenadores que tengan los CDs, ¿no? CD-ROM conectados a ese equipo, ni los DVDs tampoco, ya no, ya. Ya no hay en las tecnologías. En estas nuevas tecnologías de equipos modernos, de última generación, ya no hay estos dispositivos. Estos dispositivos ya desaparecen. ¿Por qué? Porque mucho se trabaja con este dispositivo ahora, alumnos, ¿no? Con el USB. Con este dispositivo sí, se está trabajando bastante. ¿Por qué? Porque tiene mayor capacidad. Por decir, ¿no? Un DVD, ¿cuánto pesa un DVD? ¿O cuánto carga, no? Más o menos cargará, pues, a ver, 3 gigas, ¿no? 3 gigas. Un USB hay de 4, de 8, de 16, 32, 64, 128, etcétera. Hay diferentes capacidades. En cambio, los DVDs, todos pesan 3 gigas, 3 gigas, 3 gigas. Entonces, los UCBs, ¿no? Los UCBs cargan mayor cantidad de información, ¿no? Es como decir, de hace 15 o 20 o 30 años atrás, los disquetes que utilizábamos nosotros antiguamente, ya no existen, ya no existen. ¿Por qué? Porque guardan poca información, ¿no? Igual, cuando escuchábamos música en nuestra casa, me acuerdo que poníamos nuestra cinta, nuestros cassettes, ¿no? Ya, ¿quién escucha en cassette? ¿Quién escucha en cinta? Ya no hay. Todo es USB, ¿no? Así es. O también trabajan con el Wi-Fi, pues, ¿no? Conectan el Wi-Fi. Así es, ya la tecnología es así, ha cambiado. Luego vamos a ver otro punto importante aquí, alumnos, lo que se refiere a la placa base, que está dentro del hardware, ¿no? ¿Qué es la placa base? La placa base, alumnos, es la placa madre, es la placa madre. O sea, es una tarjeta, madre también se le conoce, en la cual se conectan todos los dispositivos o elementos que necesita el computador para que funcione, ¿ya? La placa madre, la placa base. O sea, esta placa base está, ahí va conectado el teclado, va conectado el mouse, va conectada la impresora, va conectado el disco duro, va conectado el CPU, va conectado la memoria RAM, va conectado todos los dispositivos, ¿no? Miren, voy a ver una pantalla, por aquí un modelito, miren. Vamos a colocar por acá, placa base. Vamos a buscar por acá, otros modelitos, ¿ya? Ahí están las placas base. Estas son las placas bases. Placas bases, alumnos, hay también una infinidad de modelos, ¿no? De características. Color marrón, color verde, color azul, color rosado, color rojo, amarillo, de todos colores. De todos. Estas son las placas base, miren. ¿Ya? Podemos ver una placa base. Esta es la placa madre, ¿ya? Es donde se conectan todos los dispositivos que se conectan al computador. ¿Ya? Todos, alumnos. ¿Ya? Aquí. Lógicamente que esto ya lo ve un técnico, ¿no? Un técnico. Por ejemplo, yo voy a abrir una plaquita, ya voy a abrir esta, voy a hacer clic, voy a hacer un clic, quiero que se abra una para poder ver en pantalla, ¿ya? Ya, aquí hay una ya. Ahí podemos verla un poquito mejor. ¿Pueden ver, chicos? Mírenme, esta es una placa de color marrón, ¿no?
Puede cambiar a otra, puedo cambiar a otra, una color, ¿no? Hay distintas plaquitas. Ah, esta azulita me gusta. Ah, esta azulita. Listo, ahí está. Miren, esta es la placa base de una computadora. Todas las computadoras tienen esta placa base, alumnos, hasta las portátiles. Todas tienen su placa base. Porque esa es la placa madre. Esa es la que se encarga de la distribución del sistema eléctrico y el sistema de información a través del computador. Miren, por ejemplo, en esta placa base voy a encontrar este sitio que está aquí, ¿ve? Este sitio. Esto nosotros lo llamamos zócalo, es un zócalo, o un socket, así le llaman, un socket. ¿Para qué sirve ese sitio, profesor? Justo ahí, alumnos, va el CPU. Ahí va el cerebro de la computadora. Ahí va el cerebro. Eso se levanta y se coloca, ¿no? El CPU es como una galletita y se coloca ahí y se vuelve a asegurar. Y ya está. ¿No? Ahí va ahí el cerebro de la computadora. Por ejemplo, por aquí, otro elemento. Aquí, alumnos, aquí van, por ejemplo, en esta parte de aquí, van todo lo que son tarjetas, video, sonido, de televisor, etcétera, ¿no? Por ejemplo, por aquí, en la parte de atrás, en la parte trasera del computador, o por los extremos de la portátil, este aquí, ahí va conectado el internet, va conectado el wifi, va conectado el sonido, todo y la memoria RAM va por aquí, en esta parte de aquí. Aquí va la memoria RAM, ¿no? Algunas computadoras tienen, esta tiene hasta 1, 2, 3, 4 zócalos. Algunas tienen una, otras tienen dos. Puede variar de acuerdo al tipo. Miren, acá tiene 4. Si yo veo otra plaquita, voy a buscar otra placa, por ejemplo, a ver, voy a mirar acá. ¿Cuántos entran acá? Ahí, por ejemplo, en ese tipo de placas, ¿no? 2. O sea, puede variar. Pues De acuerdo a la tecnología. Alumno, apague su audio, por Apague favor. su micrófono. Mariela creo es. Apague su micrófono. ¿Ya? Entonces, alumnos, eso es lo que se refiere a las placas. Miren las placas bases de diferentes modelos, de diferentes tipos, alumnos. Eso va a depender mucho de acuerdo a la tecnología. De acuerdo a la tecnología. ¿Ok? ¿Bien, alumnos? Hemos terminado esta primera parte. Justo ya nos queda un minuto para el tiempo. ¿Ya? Se termina el Zoom y volvemos a entrar nuevamente. 2 minutos y volvemos a entrar. ¿Ya, alumnos? 2 minutos. ¿Ya? Habíamos... Break. Sí, 2 minutos. Un break de 4 minutitos, que toman algo y ya regresamos nuevamente, ¿ya? Ya, muy bien, ya. Entonces se termina, ya, continuamos. Vamos a seguir aquí en el modular. Ya está, un ratito, para volver a trabajar nuevamente. Listo. Entonces nos vamos a quedar aquí en la placa base, ¿no? Y ahí estábamos viendo la última parte, la memoria RAM, miren, alumnos. Y ahí está la memoria RAM. Esa es como una plaquita, ¿no? Una plaquita.